es una afección mental que consiste en presentar pensamientos u obsesiones, ¿no? Hasta incluso compulsiones, una y otra vez en un ser humano. Estos, de por supuesto que interfieren en la vida normal de este ser humano que está con esta enfermedad o tiene esta enfermedad. Pero lo peor es que no pueden ser controlados, no pueden ser detenidos. Es la cruda realidad de esta enfermedad, ¿no? ¿Qué es lo que causa ese trastorno obsesivo compulsivo? No se conoce la causa del trastorno en sí, pero los factores pueden ser la genética, la biología cerebral y la química. Junto a su entorno pueden desempeñar un papel en esta afección. ¿Quién está en riesgo de tener el trastorno obsesivo compulsivo? ¿Quiénes? En general, el trastorno obsesivo compulsivo comienza en los adolescentes. A menudo comienza en un adulto joven. Del trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. Dentro de estos tenemos el perfeccionismo. ¿Qué nos quiere decir el perfeccionismo? Es decir, las personas que sufren de trastorno obsesivo compulsivo siempre van a buscar la perfección, siempre van a buscar que todo se haga de acuerdo a como ellos creen que debe de realizarse. En segundo lugar, tenemos la preocupación por detalles, órdenes, normas y listas, etcétera, etcétera. Es decir, si esta persona que sufre de trastorno obsesivo compulsivo tiene en su día a día una lista de quehaceres, como por ejemplo puede ser despertarse, una vez despertarse, ir a bañarse, lavarse los dientes, ponerse las pantuflas, cerrar la puerta y asegurar la puerta. Entonces, esto lo va a hacer todos los días, así en el mismo orden, nada puede cambiar. En tercer punto tenemos la irrazonable insistencia en que los demás hagan las cosas de acuerdo a sus ideas. ¿Qué nos quiere decir con esto? Es decir, la persona que sufre este tipo de trastornos eh, va a querer que las personas que hacen otro tipo de actividades a su alrededor, ya sean sus trabajadores, ya sean sus asistentes, que las actividades que estos lo realicen sea como él quiere, ¿no? Sea según a sus ideales. Va a estar en constante supervisión de sus trabajadores. Bueno, tenemos poco dispuesto a delegar tareas. ¿Por qué es poco dispuesto a delegar tareas? Es decir, esta persona que sufre de este tipo de trastornos va a buscar siempre el perfeccionismo, que las cosas se hagan según sus ideales y por ende, a la hora de delegar tareas, las personas que lo van a realizar esa tarea, no van a cumplir su satisfacción o lo que él quiere, ¿no? Por ende, él no va a delegar tareas. Siempre va a ser él quien va a querer realizar las actividades. Otra de las características es la excesiva devoción al trabajo. ¿Por qué la excesiva devoción al trabajo? Porque las personas que sufren este tipo de trastornos van a siempre aferrarse mucho a su trabajo, mucha devoción a su trabajo va a ser su centro de su vida, se podría decir. ¿Por qué también? Porque ellos consideran que a mayor trabajo, mayor rentabilidad, que es también una de las características de este trastorno, cuál es ser avaro para sí mismos y los demás. Es decir, siempre van a buscar ahorrar y no gastar, ¿no? Gastar dinero. Por ende, ellos dicen mayor trabajo, mayor rentabilidad. Y por último tenemos la indecisión. ¿Por qué la indecisión? Las personas que sufren este trastorno obsesivo compulsivo son indecisas a la hora de tomar decisiones, es decir, retrasan la toma de decisiones. ¿Por qué retrasan la toma de decisiones? Porque simplemente se ponen a pensar mucho en las consecuencias o las cosas o lo que esta decisión va a arrastrar dentro de su vida, ¿no? ¿Qué va a pasar si tomo esta decisión? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Y si pasara esto? O sea, se ponen a pensar mucho en diferentes posiciones que traería la consecuencia de esta toma de decisiones. Poner es sobre el tratamiento. A ver, la siguiente diapositiva, por favor. A ver, tenemos un sector de el tratamiento. O sea, el tratamiento en sí lo vamos a encontrar dos tipos de terapias. Una que son las cognitivas y los psicodinámicos. En estos dos tipos, los pacientes modifican sus emociones y comportamiento. Cuando los pacientes se quejan de ansiedad, de impotencia, de dolores de cabeza, eh,
el uso que se hace en la terapia o el terapeuta interviene de manera cognitiva, siendo alguien que ocupa se ocupa de este tipo de problemas, mientras que el terapeuta psicodinámico presenta atención a los factores inconscientes. Entonces, como en toda terapia se establece un vínculo entre paciente y terapeuta, ¿cierto? Ya sea en terapias médicas y todo. Entonces, en este tipo de trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, vamos a encontrar un vínculo entre el paciente y el terapeuta. Esto se puede, esto, este vínculo puede ser complicado en un inicio por la característica de la rigidez del tipo de paciente. Esto a la larga puede ser un poco perjudicial, ya que la terapia eh, tiene que necesariamente existir un lazo, una relación emocional entre el terapeuta trabajará semanalmente llevando un registro de pensamientos disfuncionales de los cuales el paciente podrá darse cuenta en qué situaciones se presenta el problema o el cuadro de ansiedad. Esto nos trata de decir que el trabajo tendrá que ser, al ser semanalmente, tendrá que ser un trabajo a largo plazo, en el que el paciente tendrá que, al registro que se va a llevar de su tratamiento, tendrá que leerlo y tomar conciencia de las cosas que está haciendo mal y de las actividades que están haciendo para que ese tipo de comportamientos se alimenten más, ¿no? Durante la semana esto le ayudará a estructurar su vida siendo más productivo, pero de lo principal que nos trata de hablar el tratamiento es que se elimine esa ansiedad que mayormente en este tipo de trastornos sufren los pacientes. La ansiedad hace que uno, al desesperarse, cambie sus comportamientos. Entonces podemos ver que el tratamiento más que todo se irá a modificar este tipo de comportamientos. Es el trastorno obsesivo compulsivo dentro del derecho. Tenemos los caracteres que se presentan en el hecho criminal. Primero, la genética. La genética tendremos cuando se va a conformar por el varón y la mujer mediante la procreación de sus hijos. Tenemos que la genética puede llevar el 50%, el 30% o el 80% ya desligados de los padres hacia los hijos. En ese entorno sabemos que si el padre o madre han tenido un trastorno obsesivo compulsivo, pueda crear o pueda llegar a que los hijos también los tengan. Tenemos también el entorno familiar, muy importante, ya que en el intrafamiliar se va a desarrollar mucho más, se va a ver mucho más el aspecto que va a llegar a cometer el, el que está llevando el trastorno obsesivo compulsivo. La persona, ¿no? En sí puede ser el padre, puede ser la madre y a veces hasta los hijos. Eh, También esto son factores que llevan o tienen carácter de que el niño haya sufrido también de maltrato psicológico, físico, sexual y todo ello, ¿no? Luego tenemos el entorno social. El entorno social se va a manifestar lo que se ha vivido en el entorno familiar, ya que el niño o el adolescente va a buscar a personas donde se va a tratar de distraer, pero en consecuencia va a seguir algunas maneras o algunas formas de comportarse que no sean íntegros a él, ya que se va a dejar llevar. Estos factores interiorizan al sujeto que delinque. En torno a estos factores tenemos que este trastorno es de tipo delictivo, que llevan a configurar los sujetos que cometen delitos. En la mayoría son absueltos y declarados como inimputables y ya no los están sentenciando. Delitos menores no tienen una debida atención dentro de los centros penitenciarios. Hablando de este punto, tenemos que cuando ya han cometido estos tipos de delitos, se cometen consecutivamente, ¿no? Y
bueno, el Estado en sí no tiene una base para poderlos tratar. También tenemos que la Fiscalía ha hecho un resumen en lo que nosotros tenemos en el Perú el segundo puesto en delincuencia, ¿no? Y bueno, eso se ha desarrollado en el año de 2018. El estado del delincuente, una vez ya capturado o encontrado delinquiendo, va a desarrollar y van a llegar a detener. El objetivo principal de nuestro trabajo es aportar información sobre el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. Es decir, muchas veces la sociedad y las personas desconocemos de estos tipos de trastornos de personalidad que nos parece común, o sea, nos parece normal. Por ejemplo, yo tengo un trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad y puedo llegar a limpiar mi casa 7 veces al día. ¿Por qué? Porque es parte del trastorno, como ya lo había mencionado. Entonces, para unas personas puede decir, es una exageración o pues es algo que ella tiene, ¿no? O sea, podemos llegar a justificarlo. Pero como dice el doctor Moisés Ponce Malaver, nos dice que al incomodar a nuestro entorno o a los que viven a nuestro alrededor, ya llega a ser un trastorno de personalidad. Bueno, asimismo, al tener ya la información, podemos fomentar lo que es la prevención. O sea, si nosotros ya conocemos y nosotros estamos fomentando la información y ya teniendo la información que al paso de que no es algo normal, nosotros fomentamos la prevención, ya que nosotros mismos nos podemos diagnosticar o diagnosticar a alguien de nuestro entorno. Asimismo, como ya habíamos mencionado, el trastorno obsesivo compulsivo lo relacionamos con el derecho, podemos evitar la reincidencia en muchos delitos que a veces las personas cometen sin querer. ¿Por qué? Porque a veces muchos de estos trastornos o personas con estos trastornos no controlan su carácter y pueden llegar a cometer un delito. La psiquiatra Mónica Castro David nos ha brindado una pequeña entrevista, la cual nos va a hablar un poco sobre el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. Ella nos visita desde Bogotá, Colombia. Cometió un delito y la vas a pagar con una tal pena, ¿no? Entonces, podemos decir que el Estado tendría que preocuparse más en esas personas que pueden tener algún tipo de trastorno. Sí, sin duda. De hecho, es una pregunta muy pertinente, Damaris, y ahora más que nunca, porque digamos que supone cierta dualidad en tanto que un gran porcentaje de presidiarios tiene un trastorno de la personalidad. Y este trastorno de la personalidad es el sociopático. Por lo menos acá en Colombia, les hablo desde lo local, se estima que por lo menos del 85 al 90% de los presidiarios son personas con trastorno sociopático de la personalidad. No porque les hayamos hecho la prueba a todos, por supuesto, pero sí porque el comportamiento y lo sucesivo que uno puede ver en las acciones de un sujeto permite evaluar de manera retrospectiva y quizás aventurándonos a lo prospectivo. Uno puede decir, pues si ya mató, ya violó, ya robó, las posibilidades de que lo pueda volver a hacer son terriblemente altas. Y eso es lo característico de la persona sociopática. Ahora, teniendo en cuenta esto, es importante que ustedes sepan que el trastorno sociopático de la personalidad, ahora que mencionas lo de las cárceles, es el de peor pronóstico en cuanto al universo de los trastornos de personalidad. Palabras más, palabras menos, no hay nada que hacer. No podemos ofrecerle mayor cosa a una persona con trastorno sociopático de la personalidad desde la psiquiatría. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que no todo sociópata es un asesino. Pero sí se asume que toda persona que ha matado, que ha cometido un crimen grave, pues seguramente va a tener componentes sociopáticos, porque la sociopatía implica irrespeto por la norma, no hay condiciones morales básicas para respetar al prójimo, no hay dolor ni culpa por infligir daño al otro, y es lo que se suele encontrar en este tipo de población. Sin embargo, ahorita más que nunca hay muchas estrategias de resocialización para las personas privadas de la libertad, y varias de estas tienen la intención de poder mitigar todas estas conductas violentas
a lo largo del tiempo. Lo importante sería ver quiénes son realmente candidatos a esto y quiénes realmente no, porque la sociopatía grave, franca, pues digamos que nos supone un reto grande porque no es mucho lo que les podemos ofrecer, porque inclusive es un defecto genético muy grave, porque la parte de la empatía que está en nuestro lóbulo frontal y otras estructuras del cerebro está francamente comprometida. Entonces, no puedo exigirle a un sociópata grave que sea empático cuando cerebralmente no va a poder. Entonces, es complicado en ese sentido, pero sí falta bastante. Claro, pero entonces podríamos hacerle un tratamiento, o sea, para que no vuelva a reincidir digamos, capaz un delito que haya cometido. Uh-huh. Más que tratamiento, lo que realmente se ha visto que funcione es implementar algunas estrategias de resocialización que les permitan lo que nosotros en psiquiatría llamamos sublimar o reencauzar toda esa energía vital en algo que valga la pena. Si tienes la necesidad de robar, si tienes la necesidad de matar porque tienes hambre, porque necesitas dinero, pues te damos la opción de que estudies, de que te vincules a algún programa educativo, de trabajo a medio tiempo, para que no tengas que recurrir al delito para sobrevivir, si es lo que te está pasando. Que ahí es donde, digamos, la psiquiatría y la psicología son muy importantes, porque hay sociópatas que así tú les ofrezcas todo, mira, puedes estudiar, puedes trabajar, te vamos a pagar un sueldo mínimo, pero si eso está en sus genes, le puedo ofrecer todo, que puede recibirlo y además seguir delinquiendo. Entonces, es muy importante poder diferenciar esa línea de lo que es la patología franca y las personas que sí se pueden rehabilitar socialmente, si lo pudiéramos decir así. Y que además en las cárceles no todas las personas que están presas cumplen estos criterios. Les hablo, por ejemplo, de un caso muy bonito que tenemos acá en Colombia, de un restaurante en Cartagena, en el Caribe colombiano, que se llama Interna, que es un restaurante que es servido por mujeres presidiarias. La gran mayoría de las mujeres que están allí están presas por microtráfico. Son mujeres que no son sociópatas, la gran mayoría son cabeza de hogar, que no tienen los recursos, cayeron como mulas para poder transportar droga al exterior y están pagando una condena. Pero ¿qué pasa? Estas mujeres, Joana Bamón, que es una actriz muy reconocida y que hizo un impacto tremendo con ellas, lo que hizo fue generar todo un tema de emprendimiento social con estas mujeres y tienen un restaurante atendido directamente desde la cárcel y no han salido todavía a la libertad, pero ellas mismas son las que cocinan, ellas mismas son las que se encargan de arreglar las mesas, de tomar el pedido, y las personas que van allí pues obviamente pagan como cualquier servicio y todos los fondos son recaudados para su estudio, para su educación y para todo lo que requieran en el largo plazo. Entonces fíjense cómo es de importante identificar en quiénes hay buen pronóstico y en quiénes no, para saber qué tanto yo como Estado, como gobierno, como psicólogo, como abogado, puedo invertir en la salud mental del presidiario. Es un tema súper inexplorado y muy bonito. Sí, doctor. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Yo. No sé si me escuchan. ¿Me escuchan? Sí, Ya, primeramente, doctora, tengo usted una excelente tarde. Agradecerle de antemano por la entrevista que nos está facilitando, ¿no? Con mucho gusto, Johnny. Gracias a ti también. Sí, mi nombre es Berenice, Johnny Berenice Atacocontori. Bueno, le quería hacer una consulta. ¿Podríamos decir entonces que este trastorno obsesivo compulsivo puede llevar a una persona que sufre esto a cometer un delito? Bueno, eso es una pregunta difícil. Te diría que sí. Digamos que yo diría más bien que casi nadie, Berenice, está exento de cometer un delito. Y me gusta mucho lo que me preguntas porque teniendo en cuenta la base de la psicopatología, se asume como cierta vulnerabilidad para incurrir en algún delito. Por ejemplo, yo te puedo decir un caso de la vida real de algún médico, por ejemplo, un médico general que tenga un trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, que siendo médico uno diría, pues digamos que en el staff es muy apetecido un médico
obsesivo compulsivo porque va a estar muy pendiente de los medicamentos, va a tener el rigor en los horarios, no se le va a escapar ningún detalle, se va a saber el nombre de todos sus pacientes, de todo el personal, va a estar atento a cualquier pormenor que se presente, pero a veces el médico, por poner solamente este ejemplo, con trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad o inclusive con un TOC, puede caer en el error que de tanto verificar justamente sea omisivo y pueda, por ejemplo, duplicar una dosis de un medicamento, pueda omitir por completo revisar a un paciente que hacía todo el tiempo, que ese es el error de la verificación constante, que es uno de los problemas de la persona obsesiva compulsiva. Y yo podría decirte si efectivamente incurrió en un delito por omisión, más no por impericia, más no por negligencia. Simplemente si yo lo llevo a juicio, claro, es que este es un tipo con un trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad y fue omisivo porque se le escapó este detalle, porque en medio de su obsesividad no tuvo cuidado. Entonces, depende mucho de la fenomenología de la enfermedad para yo saber qué tanto puede hacer y quizás ni siquiera de mala fe ni con mala intención, sino que la obsesividad te hace torpe muchas veces. Entonces, y eso nos pasa a todos, ¿no? Todos somos de alguna manera obsesivos y cuando esta es tu manera de funcionar, eres mucho más frágil y vulnerable a cometer errores y estos errores pueden ser delitos, sin duda. Doctora, usted como profesional en su área, ¿qué instrumentos usa para poder detectar este trastorno obsesivo compulsivo? ¿Cuáles son los instrumentos frecuentes que se usan para poder utilizar, para poder detectar esto? Sí, esa pregunta es importante porque casi nunca la hacen, increíblemente. A mí me gusta mucho, Berenice, basarme en la clínica. Cuando me refiero a la clínica, me refiero a conocer al paciente, a entrevistarlo, a interactuar con él, porque como le decía a Marisa al principio, digamos que la manera más fehaciente y más contundente para uno saber ante qué tipo de persona está es mediante la interacción continua. Así como entre ustedes saben que Berenice es más bien tímida, que a Maris le gusta tal color, prefiere tal comida. Solamente eso se logra mediante la interacción constante. Y lo mismo pasa con los trastornos de personalidad. Cuando yo puedo tener acceso a este tipo de funcionamiento es mucho más fácil. Sin embargo, con los trastornos de personalidad graves, como puede ser el obsesivo compulsivo, pasa algo muy particular y es que es tan notorio a veces y es tan grave su incidencia en el funcionamiento que con una o dos entrevistas yo puedo tener casi la certeza de que estoy ante un caso de obsesivo compulsivo. Sin embargo, con fines legales, poniendo el ejemplo de este médico, por decir alguna cosa, o si yo quiero ser todavía mucho más específica, lo que yo como psiquiatra debo hacer es pedirle a un psicólogo clínico que le haga una prueba psicológica de personalidad, que hay muchas y ellos son los únicos idóneos y capacitados para hacerlo. Y ellos deciden, para un trastorno de personalidad, la mejor es esta, si usted lo que quiere indagar es tal cosa, le sugiero esta, y es, digamos, el complemento ideal de la valoración clínica que yo haga como psiquiatra, más la objetivización que me da la prueba psicológica. Y pruebas psicológicas hay muchas, pero la que yo prefiero, siempre contando con el aval del psicólogo clínico, es una que se llama MMPI, que es la sigla que se identifica para los trastornos de personalidad, que es específica, con una buena sensibilidad y es la que, por lo menos en cuanto a lo legal, es válida para cualquier contexto. Bueno, doctora, muy buenas tardes. También volver a reiterar el agradecimiento de mis compañeras y bueno, no tenerle una pequeña pregunta. Claro. Quisiera saber cuán efectivo es la psicoterapia en los pacientes que ya hayan delinquido frecuentemente. Qué buena pregunta. Me gustan mucho sus preguntas. Es que el hecho de que ustedes sean del área del derecho hace que esto sea muy interesante, porque casi nadie se interesa por esto. Y bueno, Karina, ¿te digo Karina o Maciel? Está bien, cualquiera de las dos. Ya. Bueno, ¿qué te digo? Es importante
porque como les decía al puro principio, es muy importante que yo tenga presente a qué paciente o a qué persona le estoy brindando psicoterapia o tratamiento psiquiátrico y psicológico en general. Como hablábamos hace un momento, fíjate qué bien le puede venir la psicoterapia a una de estas mujeres víctimas del microtráfico. Seguramente le iría muy bien. Puedo decirle, mira, hay otras maneras de proteger a tu familia, de darle de comer a tus hijos sin que sea incurrir en delitos como, no sé, pasar por mula cuando puedes, no sé, capacitarte en algún técnico, vender lo que tú sabes hacer. Y de paso me puedo meter por ahí con psicoterapia porque casi siempre este tipo de personas tienen atrás un bagaje muy difícil, ¿no? Suelen ser mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar, son mujeres que vienen de hogares desestructurados, de un papá violento, de una mamá que le tocó sola, y se repite la historia, ¿no? Una y otra vez, suelen ser mamás muy jóvenes, sus hijas repiten la historia y se embarazan muy jóvenes, y si no rompemos la cadena, eso va a seguir. Entonces, para ahorrarme que vuelvan a delinquir las descendencias, si lo quiero ver así, qué bueno poderle brindar psicoterapia a este tipo de personas. Ahora, si yo pretendo darle psicoterapia, brindarle psicoterapia a alguien como Brian Epstein, por ejemplo, tan sonado ahora último, o a BTK o al monstruo de Monserrate, que fue un caso acá muy famoso de un tipo que en Monserrate, que es uno de nuestros cerros más insignes, tenía enterradas a muchas mujeres de las que abusaba y las enterraba con toda la tranquilidad del caso y finalmente cae preso. Pues, ¿qué psicoterapia le puedo ofrecer si me va a ignorar y va a pensar que soy una charlatana y cuando salga lo va a volver a hacer? Entonces, depende mucho de qué tipo de persona tengo yo enfrente, si es que estamos hablando del contexto del delito. Por ejemplo, que le ponía a Berenice de este médico, sin duda le vendría muy bien la psicoterapia. Y yo le puedo decir, baja la revolución y fíjate en lo que estás haciendo, porque por andar de acelerado se te escapó este paciente y ahora estás en un juicio. Entonces, depende mucho del paciente que yo tenga enfrente para ofrecerle psicoterapia. La psicoterapia es muy bonita y suena muy bien, pero no todo el mundo es candidato a psicoterapia. Imagínate ofrecerle psicoterapia a Donald Trump. Se ríe en mi cara y me manda a volar. No va a pasar, porque es un narcisa sociopático, brillante, sin duda. Pero una persona así nunca va a creer que otra persona pueda darle una buena orientación, por ejemplo. Entonces, sí, bien recibida, siempre que se sepa a quién se le va a dar, con lo que se hace insufrible vivir. Pero no es tan fácil de encontrar, es más común encontrar rasgos, que creo que fue algo que se me escapó decirles. Todos tenemos rasgos, ¿no? Rasgos de personalidad. Algunos somos más bien obsesivos, a secas, algunos somos más bien evitativos y preferimos socializar poco, otros son histriónicos, dramáticos, teatrales, les gusta ser el centro de atención, todo depende. Pero de los trastornos de personalidad ansiosos, que es como se cataloga, el obsesivo compulsivo es de los menos frecuentes y afortunadamente es de muy buen pronóstico, que creo que también es importante mencionarlo, buen pronóstico. Bueno, y la última pregunta, doctora. ¿Qué diferencia tienen los TOC con los trastornos obsesivos de la personalidad? Uh-huh. Sí, esa pregunta es fundamental porque sí se suele caer en el error muchas veces, inclusive entre nosotros los psiquiatras y en psicología, e inclusive entre los mismos pacientes, porque a veces no se les informa bien cuál es su condición y eso sí cambia muchísimo, no solamente el pronóstico, sino también el tratamiento. El trastorno obsesivo compulsivo a secas hace mucho tiempo se clasificó dentro de los trastornos de ansiedad, que es un universo gigante, quizás de los más grandes de la psiquiatría, que ahí es donde está el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de pánico, la agorafobia, la claustrofobia, y por ahí se metió el trastorno obsesivo compulsivo. Sin embargo, al identificarse que compromete varias estructuras cerebrales, se decidió estudiar como un caso aparte, como los no especificados, porque se ha encontrado en imágenes cerebrales que tiene compromisos estructurales tan importantes que no puede catalogarse solamente como un trastorno de ansiedad
a secas. Entonces, hay estructuras cerebrales dañadas que se presenta únicamente en las personas con TOC clásico. Hay otro tipo de TOC, por ejemplo, que se llama el PANDAS, que es una sigla en inglés que se da solamente en chicos o en adultos muy jóvenes o adolescentes después de que han tenido infecciones bacterianas en la garganta. Es rarísimo. Y uno dice, ¿pero cómo así? Y el PANDAS es esto, es una infección por el estafilococo, la famosa amigdalitis que a todos nos ha dado alguna vez cuando somos chicos. Y es esa infección bacteriana en las amígdalas que cuando no es tratada, a veces termina en un trastorno obsesivo compulsivo, no psiquiátrico, se lo pudiéramos llamar así, y es porque el estafilococo se migra al cerebro justamente en las estructuras que están relacionadas con el ritual, con la rutina, y eso, por supuesto, es factor de riesgo para que yo de niño que tuvo amigdalitis no tratada desarrolle un PANDAS, que en otras palabras es un TOC postinfeccioso, si lo pudiéramos llamar así. Eso es, digamos, el TOC clásico. Y para eso está el tratamiento farmacológico, que es amplio, es de muy buen manejo y desde luego debe ir de la mano con psicoterapia. Entonces, si yo hablo solamente de esto, puedo tener pues la clínica, los hallazgos clínicos que ya les expliqué y los hallazgos a nivel cerebral en cuanto a imágenes cerebrales. Y el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, como les explicaba al principio, puedo encontrar alteraciones cerebrales, no necesariamente, de hecho casi nunca, pero siempre voy a encontrar un funcionamiento obsesivo en todas las esferas de mi vida, que creo que ese es el mensaje más importante que quisiera que se llevaran, y no solo para este tipo de trastorno de personalidad, sino para todo, porque el TOC a secas puede ser que yo solamente tenga la obsesión de salir de mi casa asegurándome que cerré todas las ventanas y todas las llaves y ya, y no tengo ningún otro problema, y ese es mi TOC, y ya, pero pueda que no me interese hacer aseo, pueda que no tenga problema con tener mis libros desorganizados y que sea impuntual. Pero si yo funciono como una persona obsesivo-compulsiva, voy a ser estricta con el horario, voy a ser estricta con mi manera de vestir, voy a ser estricta con la llave, con la puerta. ¿Sí me hago entender? Es bien distinto. Implica todo, todo lo que yo soy. Entonces, es una diferencia importante. Y también se beneficia de medicamentos, por supuesto. Sí, doctor. Bueno, gracias, agradecerle por darnos un poquito más de, poder conocer un poco más de este trastorno